Dios les bendiga, amados de Dios. Primer domingo de abril, hubo en la madrugada una pequeña llovizna. Estoy sin luz, por eso estoy un poco a oscuras. Grabando para poder compartir contigo, que te levantas temprano, la palabra de Dios. Si tienes Biblia cerca, busca Lucas 19, 11 en adelante. Hoy quiero compartir un pasaje pensando en uno de los temas más incómodos, pero necesarios de la palabra de Dios. Los negocios de Dios, la mayordomía de Dios. La semana pasada vimos cómo Jesús enseñó acerca precisamente de esto de la mayordomía, es decir, cómo tratar e incorporar a nuestras vidas las cosas de Dios ante la inquietud que Pedro le presentó cuando él preguntó si esa parábola era para ellos o para el resto. Todo lo que Dios enseña en su palabra es aplicable primeramente a los hijos de Dios. Pero muchas cosas también son para aquellos que hoy están lejos de Dios, por lo cual Dios pedirá cuenta a ellos. En Lucas 19, Él está en Jericó, como dice el versículo 1. Quedan pocos días para su sacrificio redentor o vicario en la cruz. Este mismo día que el Señor va a enseñar esta parábola, será aclamado por la multitud al entrar en Jerusalén. Pero esa misma multitud, la nación de Israel, pocos días después, pedirá que lo crucifiquen. Esta es la razón por la cual en este tramo final de su ministerio terrenal, él ya está marchando al destino que había decidido dar su vida por los suyos. No evita el contacto con fariseos, escribas y sacerdotes. Al contrario, los condena, los confronta y expone sus muchos errores. No hay persona o religión sin errores. Jesús decide contar una parábola, pues ellos, por la mentalidad hebrea, por la mentalidad judía precisamente, no estaban entendiendo las cosas de Dios. A veces esta supuesta línea de pensamiento hebreo se convirtió en una dificultad, especialmente para ellos. Entonces Jesús debió clarificar el motivo por el cual habían sido llamados y por qué el pueblo escogido lo va a rechazar y pedirá su muerte. Veamos cómo dice en Reina Valera contemporánea este pasaje. Al escuchar la gente estas cosas, dice el verso 11, Jesús les contó una parábola que estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios estaba por manifestarse. Primer problema de la mentalidad hebrea. Jesús le dijo, un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Luego de partir, llamó a 10 de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban. Aquí el verbo es miseo, aborrecían, y enviaron tras él unos representantes para que dijeran, no queremos que este reine sobre nosotros. Cuando ese hombre volvió, después de recibir el reino, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes le había dado el dinero, para saber qué habían hecho cada uno de ellos. Cuando llegó el primero, dijo, Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Aquel hombre dijo, bien hecho, eres un buen siervo, puesto que has sido poco fiel, entonces vas a gobernar sobre 10 ciudades. Otro más llegó, Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. También a este le dijo, tú vas a gobernar sobre 5 ciudades. Llegó otro y le dijo, Señor, aquí tiene lo que me diste. Lo he tenido envuelto en un pañuelo, porque tenía miedo de ti y sé que eres un hombre duro, que tomas lo que no pusiste y recoges lo que no sembraste. Entonces, aquel hombre, el que estaba pidiendo rendición de cuentas, le dijo, mal siervo, por tus propias palabras voy a juzgarte. Si sabías que soy un hombre duro, que tomo lo que no puse y que recojo lo que no sembré, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así, al menos a mi regreso, hubiera recibido el dinero
más los intereses. Y él dijo a los que estaban presentes: quítenle el dinero que tiene y déselo al que ganó 10 veces más. Interesante historia. ¿Por qué? Porque el Señor dice respecto, en el verso 27, el último, en cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo fuera su rey, tráiganlo y córtenle la cabeza delante de mí. El texto dice en el verso 28 que el Señor siguió su camino. ¿Qué enseña este pasaje tan importante sobre una parábola tremenda? Primeramente, las expectativas sobre él que tenía su propio pueblo, el pueblo judío, estaban erradas. Él vino como Salvador a buscar lo perdido, a buscar a pecadores y también a extranjeros. Un remanente, no una nación, concepto errado del pensamiento hebreo. Y aunque dicha nación sin Jesús evidentemente está perdido y si mueren sin Dios, no irán a la presencia de Dios. Ellos pensaban que el reino de Dios tendría como destinatarios un solo grupo, una sola nación. Habrá muchas sorpresas ese día. En tercer lugar, en su venida, Él va a sorprender a muchos, aún a los que considera suyos. Cuando compartí el domingo pasado, no es importante la fecha cuando el Señor va a venir, sino si tú y yo, hoy, ahora, en este momento, estamos preparados porque no solamente no sabemos el día de su venida, que va a ser sorpresiva, pero tampoco sabemos cuál va a ser el día de nuestra partida. Si mañana no tenemos que presentarnos ante Dios en su trono y rendir cuentas. ¿Estás preparado? No sigas postergando el arreglar cuentas con Dios. No sigas postergando el reconciliarte con Dios. No sigas postergando poner en práctica lo que Dios te está mostrando en su palabra o en tu corazón. En el verso 2 se anticipa que habrá un regreso. La partida es temporal, es por un tiempo, pero durante esta ausencia, hasta su regreso, el Señor le había dado a estos hombres de la historia de la parábola dos cosas. Uno, un dinero material, una instrucción, negociar. La mayoría de las versiones dice negociar, solo la Nueva Traducción Viviente dice invertir. Amado, si eres creyente, si vas a una iglesia, si dices creer en Dios, ¿qué tienes para invertir que produzca ganancia para el Rey que vendrá y pedirá cuentas de lo que te ha dado? Si tienes talentos naturales, capacidades que has recibido, y al ser creyente, la venida del Espíritu Santo implicó recibir talentos o dones añadidos por Dios para el negocio de Dios. El término negociar, que se usa aquí en el Nuevo Testamento, se usa por única vez. Nunca más se va a usar. Por eso solemos decirle a las asambleas negocios del reino de Dios. Porque Dios nos ha dado capacidades, talentos, dones para que nuestra vida tenga un propósito y habrá una rendición de cuentas. En cuarto lugar, algo interesante, algo llamativo. El número 10 se usa varias veces en los evangelios y más allá de los evangelios. Implica grupo, cantidad, un grupo reducido. 10, por ejemplo, fueron los leprosos que el Señor mandó cuando pidieron ser sanados, que se presentaran ante el sacerdote. Él sanó a los 10, solo uno, solo un remanente regresó. 10 son las vírgenes que debían velar con sus lámparas, pero solo un remanente tenía el aceite preparado, además de la lámpara. 10 son los días de la tribulación de la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:10. En el versículo 14 dice que sus súbditos, los suyos, lo odiaban, lo aborrecían. El verbo es miseo, significa amar menos. Sobre los que debía reinar o gobernar, no lo aceptaban. Y aquí hay una clara alusión a la nación que lo va a rechazar, que lo va a aclamar este mismo día y a la semana siguiente lo va a rechazar, salvo el remanente, como dice claramente Pablo en Romanos 11:5. Alguno tal vez diga, pero va a haber una salvación
general para ellos. No es lo que dice Pablo en Romanos 9:27, un pasaje que muchos suelen pasar por alto, que es profético y clarifica y anticipa cómo será ese día. Este es el reproche que va a darle Esteban cuando lo apedrean, que habían resistido, siendo los escogidos, siendo los llamados, habían resistido al Espíritu Santo. Tanto en el versículo 12 como en el verso 15 se habla de su regreso. En el segundo, en el 15, añade que será un tiempo para llamar a los suyos, no para reinar con los suyos. Tampoco será tiempo de salvación para algunos, sino será un tiempo de rendir cuentas, de presentarse y ver qué hicimos con lo que Dios nos dio. Hasta ese día, hasta el día de su regreso, es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de salvación. Y si la salvación de Dios no te alcanzó, es necesario que te vuelvas a Él. Zaqueo fue uno de los alcanzados. Al inicio de este capítulo se habla de él y lo que pasó con él y los comentarios que despertó en los religiosos generaron esta historia, estas palabras del Señor. Zaqueo no se demoró. Cuando el Señor le llama y le dice, hoy es necesario que pase por tu casa, inmediatamente baja del árbol donde estaba y va al encuentro con el Señor. Y aquí hay una importante lección. Cuando Dios te hable, cuando Dios te muestre algo, cuando Dios te dé una instrucción, no te demores, no dilates tomar una decisión, porque dilatar hará que pierdas la oportunidad. Y esto es lo que ha pasado a muchísimas vidas que luego van a decir, ¿por qué no hice lo que el Señor me pidió? ¿Por qué no seguí su instrucción? O si el Señor me estaba advirtiendo, ¿por qué no presté atención? En la rendición de cuentas, que va a ser para todos, sin embargo, aunque es para todos, creyentes y no creyentes, va a ser a la vez individual, personal. No cuenta lo que otros hayan hecho. Si tuviste un mal pastor, si fuiste a una iglesia que estaba equivocada, no cuenta. Lo que cuenta es qué hiciste con lo recibido, con lo que Dios te dio. Qué tremenda enseñanza. ¿Qué recibiste de Dios? Que Él te va a pedir cuentas. Tiempo, vida, talentos, dones, paz, perdón, una nueva vida, una familia, un mensaje que Dios ha dispuesto que transforme primero tu vida, pero también la vida de otros. En la historia que el Señor está contando, habla y va a sacar de foco en forma temporal a los líderes, a los religiosos. Los que actuaron mal no van a afectar la responsabilidad que tú y yo tenemos ante Dios. Ellos, si no cambian, van a dar cuentas a Dios. Pero el Señor quiere que los que en verdad sean sus siervos, los llamados, se enfoquen en lo que han recibido, no en lo que otros hacen, y lo que debes hacer con ese capital, con esas capacidades, con los recursos que Dios te ha dado, y que negocies, que produzca fruto, que evidencies en el fruto que en verdad amas y sigues a Dios. Seguidamente la historia no solo se centra en los 3 siervos, él le había dado dinero a 10, pero la historia se reduce a 3, porque hay un trasfondo histórico aquí de lo que pasó con Arquelao. Los 2 primeros negociaron con lo recibido con distintos resultados, y en función de que logró cada uno, Dios los premió. Hay un elemento en común y uno que lo distingue. Los 3 debieron presentarse ante Dios. Los 3 tuvieron que dar un informe de lo que el Señor le había dado. Tanto el primero como el segundo fueron premiados y recompensados en proporción al esfuerzo que habían hecho. Lo que hacemos con los recursos de Dios influye en los recursos o asignaciones que recibiremos en la otra vida. El ser un buen siervo o de provecho es ser fiel en lo poco, como dice claramente el verso 17, pero tiene implicancias eternas en los cielos. Ser un buen siervo es realmente algo bueno, porque implica estar en paz con Dios, con uno mismo, y ser de bendición, de ejemplo a otras personas. El tercero, como el montón, como muchos, se presenta como uno más, uno de la tribuna, un participante, alguien que solo iba, pero no hacía nada con lo que Dios le había dado, sin haber negociado. Trata de justificar su accionar en el temor que tenía y por lo que Dios era.
Y esta la misma excusa es la que Dios toma y el conocimiento que él tenía y lo llama siervo malo, dice Reina Valera contemporánea. Las otras dicen siervo inútil, sin provecho. Y es juzgado por dos cosas: por sus propias palabras, la excusa, y porque sabía que debería dar cuentas a Dios. Ni siquiera intentó producir una ganancia mínima. No se arriesgó. Como consecuencia, perdió lo que creía que había recibido y era de él, y no era de él, porque ser mayordomo significa comprender que lo que administramos no es nuestro, ni siquiera la vida es nuestra, porque nada podemos hacer. El Señor va a decir en un momento, ni crecer, ni aumentar el cabello. El Señor otorgó más al que se esforzó e hizo un buen uso, produjo ganancia, recibió más. Y el que no se esforzó nada, no se jugó, no se comprometió, fue uno del montón, uno de la tribuna, uno que siempre estuvo sentado, nada tendrá. Finalmente, el juicio fue más severo, también contra aquellos que llama sus enemigos. Interesante porque está hablando de la nación de Israel. Amado, ¿cómo te estás yendo con lo recibido? Con lo que Dios vino y puso en tu vida, en tu corazón, puso en tus manos como recurso para producir fruto o ganancia. Quisiera terminar orando diciendo, Señor, tú conoces mi corazón, conoces el corazón de todos los que están oyendo y van a recibir o oír este estudio, este mensaje. Señor, que Él no comience a ver a otros, sino que tenga la capacidad de examinar lo que has recibido de ti. Si no has recibido aún nada así, Él no te abrió aún la puerta de su corazón, que esta misma mañana o día lo pueda hacer. Y si has recibido cosas de ti, Señor, que sea un buen siervo. Ayúdalo. Hazle comprender que debe negociar, que debe invertir, que ha recibido cosas para ser de bendición a su propia casa, a la vida de otros, en donde él esté, en la iglesia donde sirva. Que no lo llamaste a que sea inútil, sin provecho, sino que cada uno de nosotros hemos sido llamados para tener una vida con provecho. Si alguno está pasando alguna dificultad, también ruego al Señor por esa vida, pero ponte en sus manos y pon tus manos en los negocios de Dios. Que Dios te encuentre ocupado en sus cosas, entonces te hallará con paz, con gozo, y redirás y recibirás del Señor esta frase: bienvenido, siervo fiel. Que así pueda ser también con tu vida.